Capítulo 1258. El peligro oculto dentro de los elfos. 4. ¿Por qué me contaste todo esto? Shen Yanxiao miró al Elder Yue. Ya que quería ocultar este asunto. Lejos. ¿Por qué debe decirle todo esto específicamente a ella? El Elder Yue respondió. Porque ingresarás a los guardias de Lunargenta en un futuro cercano. Hay muchas cosas que yo debo decírselo, y esto es solo una pequeña parte de ello. Cuando realmente pases la selección para los guardias de Lunargenta te diré más. Yanxiao, créeme, no te haré daño, pero espero que puedas lograr ciertas cosas. Tú puedo estar seguro de que estas cosas definitivamente no son malas, pero son de gran importancia. Sin embargo, no puedo confiar en ti todavía. Ya a ODHB el Elder Yue inmediatamente continuó. Te llamé y te dije esto porque tengo que hacerte saber la causa de muerte de Schwaling. Y también decirte que hay muchos elfos en el campo de entrenamiento avanzado que han sido sin saberlo, contaminado como Schwaling. Me gustaría pedirle que si alguna vez encuentra algún trato hostil, por favor no reacciones exageradamente. De lo contrario, la propagación de la contaminación en sus cuerpos solo conducirá a su muerte. Hubo otra cosa que el Elder Yue no dijo. Ese era Yer. Según la forma en que Yer miraba a Shen Yanxiao, el Elder Yue sabía que la fuente de vida de Yer debía estar contaminada. El Elder Yue también escuchó mucho sobre el conflicto entre Shen Yanxiao y Xu Gualing. Sabía que el conflicto entre los dos se debió a las acciones crueles de Xu Gualing hacia un elfo de la tribu Moonsine llamado Anran. Un tipo tan pequeño definitivamente no era un individuo que simplemente se tragaría su ira. La práctica de Yer se había vuelto cada vez más excesiva. El Elder Yue estaba muy preocupado de que si Shen Yanxiao se metía en un conflicto con Yer en los próximos 5 meses, algo como lo que le había sucedido a Schwaling se volvería a escenificar. La repentina muerte de Xu Gualing se debió a su propio fiasco en el partido contra Shen Yanxiao. Un elfo negro tan orgulloso perdió ante un elfo de bajo nivel. Este golpe fue verdaderamente fatal para un arrogante elfo negro. Durante los días en que Schwaling se estaba recuperando de su lesión, debido a sus emociones cada vez más irreconciliables, la contaminación escondida en su fuente de vida había ido gradualmente más allá del alcance de su fuente de vida. Los elfos contaminados, alimentados por emociones negativas, gradualmente se acercarían a los extremos, de insatisfacción temporal, gradualmente se sublimaría en odio. Esta oleada de emociones fue la señal de que los elfos estaban siendo presionados hasta la muerte. El Elder Yue no quería que se volviera a ver tal tragedia. Entiendo. Te prometo que... Shen Yanxiao se sintió un poco extraña en su corazón. Los elfos que ella consideraba insoportables originalmente no era realmente odioso. Más bien, su yo actual fue causado por la contaminación. Esto la hizo original. La mentalidad sufre algunos cambios sutiles. Una persona que lanza palabras desagradables a otros puede ser golpeada por la gente, pero si esas personas supieran que esa persona, de hecho, tenían un trastorno mental, entonces la ira en sus corazones pronto sería reemplazada por una ola de lástima y compasión. Así fue precisamente como se produjeron los cambios psicológicos de Shen Yanxiao, excepto que no sintió lástima y simpatía, pero decidió simplemente no preocuparse más por ellos. Capítulo 1259. ¿Tienes una charla? 1. Pero ella realmente no esperaba que existiera un problema tan terrible entre los elfos. Los elfos que habían vivido cómodamente durante 1000 años finalmente habían provocado su propio desastre. Lo que era aún más aterrador fue que simplemente no tenían idea de dónde vino este desastre. Ya a ODHB, me alivia oírte decir eso. El Elder Yue sonrió levemente. De alguna manera, no podía ver al pequeño frente a él. Él como un elfo menor. Cada vez que hablaba con Shen Yanxiao, el Elder Yue siempre pensaba que el que estaba de pie ante sus ojos estaba un elfo adulto que había pasado por las dificultades del mundo mundano. Después de charlar con el Elder Yue, Shen Yanxiao regresó al dormitorio. Anran esperaba inquietamente en el dormitorio. Tan pronto como vio a Shen Yanxiao, se acercó a ella de inmediato y preguntó ansiosamente, ¿cómo van las cosas? Todo está bien, ten la seguridad. Shen Yanxiao respondió sonriendo. De hecho, su estado de ánimo era bastante complicado. El desastre de los elfos era inminente y Shen Yanxiao no quería que los elfos de la tribu Moonsine se involucraran en él.
Afortunadamente, los elfos de la tribu Moonsine que había encontrado en estos pocos meses no habían cambiado. Sigue siendo la misma que las leyendas describían a los elfos. Shen Yanxiao no podía estar seguro de dónde venía la contaminación. Pero entre los elfos que había conocido, a excepción de los elfos de la tribu Moonsine, Muyu y compañía, el Elder Yue, Esu y los otros dos generales, los otros elfos parecían han cambiado. Esta no era una buena señal. El Elder Yue le pidió que no provocara a otros elfos tanto como fuera posible. Shen Yanxiao naturalmente entendió lo que el anciano el significado de Yue fue, aunque no lo dijo directamente. Después de que los otros elfos presenciaran el fiasco de Schwaling, nadie se atrevió a apuntar a ella ahora. En la actualidad, solo quedaba una persona que podía entrar en conflicto con ella, y esa era Yer. Yer era su instructor y, a diferencia de los otros elfos, Shen Yanxiao no podía simplemente desafiarlo como lo hizo ella. Su Waling. Pero si Yer continuara dándole un empujón en la oscuridad, Shen Yanxiao se acarició la barbilla y pronto apareció una idea en su mente. Anran, saldré un rato, primero debes descansar. Shen Yanxiao se levantó e inmediatamente salió sin esperar. Para que Anran lanzara otra pregunta. Anran observó en silencio la figura que se alejaba como un rayo de Shen Yanxiao, y solo pudo suspirar impotente por dentro. Su compañero de cuarto era realmente una persona ocupada. Shen Yanxiao caminó todo el camino y los elfos a su alrededor la miraron con expresiones un poco asustadas. La noticia de la muerte de Schwaling ya se había extendido en el campo de entrenamiento avanzado. Aunque ya se dijo que Schwaling la muerte no tenía nada que ver con Shen Yanxiao, todavía había algo de miedo por Shen Yanxiao en los corazones de estos elfos. Básicamente, al ver a Shen Yanxiao acercándose, los elfos inconscientemente se desviarían. Shen Yanxiao era demasiado vago para preocuparse por su mentalidad. Ella simplemente salió del área de dormitorios y se dirigió a la habitación del instructor. Residencia. Dentro de la habitación, Yer estaba hojeando sus propios registros de estos últimos días. Había grabado todas las circunstancias del grupo de elfos que estaba a cargo en un libro de piel de oveja, todo lo cual acumuló en entre semana. Al mirar el historial de Shen Yanxiao, Yer frunció ligeramente el ceño. Mientras tomaba notas, Yer permaneció extremadamente tranquilo y no criticó ni menospreció maliciosamente a Shen Yanxiao. Sin embargo, por esta razón, Yer registró cuidadosamente cada crecimiento de Shen Yanxiao. Al mirar esas líneas de texto élfico, la expresión de Yer parecía muy seria. Entre los elfos que se habían unido al campo de entrenamiento en el mismo periodo, la velocidad del progreso de Shen Yanxiao ya estaba muy distante de los otros elfos. Incluso Anran y Shen Yanxiao tenían una gran brecha. Una gran brecha que no se pudo cruzar. Capítulo 1260. ¿Tienes una charla? 2. ¿Cómo puede progresar tan rápido? Yer frunció el ceño ante su propio historial. Fue realmente difícil para él imaginar que sería un elfo que podría progresar tan rápido en tan poco tiempo. A ayuda abo de FM justo cuando Yer permanecía perplejo a pesar de pensarlo mucho, una voz con un atisbo de sonrisa sonó detrás de él. ¿Es realmente tan rápido? Yer se levantó asombrado y se giró para mirar al dueño de la voz. Sin que él lo supiera, Shen Yanxiao había aparecido en la puerta de su habitación. El pequeño y delicado elfo estaba apoyado contra el marco de la puerta mientras una sonrisa estaba plasmada en su rostro y sus ojos verdes lo miraban fijamente. Yanxiao, ¿qué estás haciendo aquí? Yer inmediatamente cerró el libro de piel de oveja y miró a Shen Yanxiao. Con cierta hostilidad. Ya había escuchado la noticia de que Shen Yanxiao había sido absuelto y liberado, pero Yer no creía en el resultado del interrogatorio. A excepción de Shen Yanxiao, Schwaling no había estado expuesta a ningún asunto peligroso. Durante este tiempo, incluso las pociones que había usado para su recuperación habían sido probadas de antemano por los farmacéuticos en el campo de entrenamiento avanzado, y no se habían descubierto anomalías. Sin embargo, Schwaling había muerto inexplicablemente. Yer decidió entonces que esto debería estar relacionado con Shen Yanxiao. Shen Yanxiao levantó una ceja y miró a Yer, que tenía una expresión infeliz. Caminó libremente hacia la habitación con los brazos cruzados sobre el pecho y al azar encontró una silla para sentarse. Vine a hablar contigo.
¿De qué hay que hablar entre tú y yo? El rostro de Yer parecía un poco nervioso. Estaba sorprendido por sus observaciones previas de Shen Yanxiao. Otros tal vez no lo sepan, pero Yer fue muy claro en que una gran parte de la razón del conflicto entre Shen Yanxiao y Shualing se debió a que él lideró en secreto las acciones de Shualing. Ahora que Shualing estaba muerta, Yer de alguna manera sintió miedo y hostilidad hacia Shen Yanxiao al mismo tiempo. ¿Cómo podría no estarlo? Shen Yanxiao arqueó las cejas y sonrió. Tú eres el instructor de nuestro grupo. Tú son los encargados de capacitarnos. Si no entiendo algo, por supuesto, tengo que hablar contigo. Yer apretó los dientes. Fingió calma mientras se sentaba. Pues entonces, ¿qué es lo que no entiendes? Haré todo lo posible para responderte, pero después de eso, vete de inmediato. Realmente no quería estar a solas con Shen Yanxiao en absoluto. Shen Yanxiao cruzó las piernas y miró tranquilamente al tenso Yer. Los planes privados de Yer habían sido descartados durante mucho tiempo. Expuesto a los ojos de Shen Yanxiao. Ella no quería continuar con eso antes porque era demasiado vaga para gastar su energía en este asunto. Sin embargo, la situación ahora era diferente. Yer, hay una cosa que siempre me he estado preguntando. Cuéntame qué es eso. Yer arrugó ligeramente las cejas. Oh, solo quiero saber, ¿por qué me odias tanto? Shen Yanxiao preguntó sonriendo. El corazón de Yer se estremeció. Ella es consciente de ello. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo puedo odiarte? Para mí eres igual que los demás elfos. Piensas demasiado. Yer inmediatamente negó su pregunta. Shen Yanxiao se rió entre dientes y dijo sin prisa, ¿es así? Entonces, ¿no elogiaste deliberadamente a Anran para provocarlo? ¿La insatisfacción de otros elfos? ¿No aceptaste las acciones de Shualing de dificultarle las cosas a An? ¿Cogió? ¿Estuviste de acuerdo con mi lucha contra Shualing, pensando que en realidad era solo comparar notas? Cada vez que Shen Yanxiao pronunciaba una pregunta, el corazón de Yer no podía evitar sacudirse bruscamente. Shen Yanxiao no esperó a que Yer respondiera y simplemente siguió hablando. Como instructor, has consentido las luchas internas entre los elfos. Yer, tu práctica ha violado las reglas del campo de entrenamiento avanzado. ¿De qué estás hablando? No entiendo nada de lo que dijiste. Yer protestó ferozmente. Capítulo 1261. ¿Tienes una charla? 3. No lo entiendes. La boca de Shen Yanxiao provocó una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. A ayuda abo de FM, cuando entré al segundo piso de la Torre del Espíritu Puro para cultivar, Shualing no debería haber molestado a Anran. ¿Menos no? Yer, ¿por qué te sentaste de brazos cruzados y permaneciste indiferente en ese momento? ¿Por qué complaciste a Shualing? ¿En intimidar a Anran? Cuando Shualing se llevó a Anran ese día, hasta donde yo sé, eran 5, mientras que Anran estaba solo. Creo que solo los tontos creerán que fue así con las llamadas notas comparativas. Shen Yanxiao de repente hizo una pausa, después de lo cual se levantó lentamente y caminó hacia Yer. La tez de Yer instantáneamente se puso fea mientras miraba nerviosamente a Shen Yanxiao. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué haré? Yer, ¿por qué tienes tanto miedo? Creo que el general Esu les ha dicho que solo soy un elfo rojo. Sin fuerzas para atar un pollo. ¿Por qué tiene tanto miedo un elfo negro fuerte como tú? Shen Yanxiao llegó frente a Yer. Ella miró al que estaba sentado en una silla y sus ojos se llenaron de miradas crueles. Luz. Yer miró el rostro sonriente de Shen Yanxiao. Eso fue correcto. Shen Yanxiao era solo un elfo rojo. Por otro lado, ya había alcanzado la cima del elfo negro. ¿Por qué debería temerle? Sin embargo, a pesar de tener clara la disparidad entre ellos dos, Yer todavía no pudo sacar a relucir un poco la diferencia. Coraje. Ese par de ojos brillantes. Ese par de ojos verdes sonrientes, era como un hechizo mágico que lo inmovilizaba contra la silla. El cuerpo de Shen Yanxiao se inclinó ligeramente hacia adelante, una de sus manos estaba en el respaldo de la silla de Yer. Su pequeña hermosa la cara se acercó a Yer. ¿Por qué? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué me tienes tanto miedo? Yo. Yer abrió la boca,
solo para descubrir que su voz estaba atascada en su garganta. Miró con asombro el hermoso rostro que estaba a muy poca distancia de él, y sus ojos se agrandaron. Más y más ancho. El color del cabello de Shen Yanxiao cambió de plateado a negro en un abrir y cerrar de ojos. Su par de ojos sonrientes se volvió de un color ámbar claro y su piel blanca de repente se cubrió con un toque de color rosado. Ante los ojos de Yer, Shen Yanxiao pasó de ser un elfo a ser una niña humana. Yer aspiró una bocanada de aire y estaba demasiado sorprendida para hacer ruido. Pero por mucho que lo intentó, no pudo sacar ningún sonido de su garganta. ¿Un humano? ¿Un elfo? Yer no podía creer lo que había presenciado frente a él. La palabra mestizo rápidamente apareció en su mente. No hace mucho, había una elfa que se había colado en Monsine City, la mestiza que también casi se convirtió en la esposa del rey elfo. Ella era la misma, todo el tiempo, ella apareció ante sus ojos como un elfo, pero un día, de repente se convirtió en un ser humano mientras estaba bajo el ojo público. Fue difícil describir lo impactante que fue eso. La boca de Shen Yanxiao sonrió con malicia. Su mano que había estado detrás de Yer ya había agarrado su cuello en algún momento. Tiempo, y la luz púrpura que emitían sus dedos se sumergió gradualmente en la piel de Yer. Una técnica de maldición. Tomando el control total de la situación cuando la otra parte no estaba consciente de ello. Así fue como los brujos hicieron la gente se estremece. ¿Muy sorprendido? Shen Yanxiao era todo sonrisas mientras parpadeaba ante Yer. Una apariencia que prácticamente deja que la gente tosa sangre en esta situación. Los labios de Yer temblaron un poco cuando el miedo se extendió por sus dos ojos. En realidad, cualquiera que sea tu razón para odiarme, realmente no me importa. La sonrisa en los ojos de Shen Yanxiao se iluminó. Mientras la luz maligna se reflejaba en ellos. Porque, a partir del próximo segundo, me obedecerás. Capítulo 1262. ¿Tienes una charla? 4. Una vez que la voz de Shen Yanxiao aterrizó, el cuerpo de Yer se puso rígido directamente y el miedo en sus ojos fue reemplazado por un toque de entumecimiento. A ayuda abo de FM Shen Yanxiao retiró la mano y dio un paso atrás de Yer. La cabeza de Yer colgó lentamente, su cuerpo se apoyó contra la silla como si cayera flácido por el cansancio de cabeza a cabeza. Dedo del pie. En el segundo siguiente, Yer levantó la cabeza de manera impresionante y sus ojos se posaron directamente en Shen Yanxiao. Solo que esta vez ya no había disgusto ni miedo en sus ojos, solo algo de serenidad. Yer. Shen Yanxiao llamó en voz baja. Yer se levantó de la silla inmediatamente y se puso de pie frente a Shen Yanxiao. Yer está aquí. Shen Yanxiao observó con satisfacción el efecto de su técnica de maldición. El brujo era una profesión que solo los humanos podían aprender. Los elfos no estaban muy familiarizados con las técnicas de maldición. Su resistencia a las maldiciones era muy baja, por lo que aunque Yer fuera un elfo negro, Shen Yanxiao aún podía dejarlo caer. Honestamente en sus manos. ¿Este tipo no siempre la vio desagradable a la vista? En ese caso, ella lo convertiría en un títere que estaría más dispuesto a recibir órdenes de ella. Al controlar la mente de Yer, naturalmente no produciría ninguna emoción negativa. También puedo cumplir mi promesa con el Elder Yue con esto. Shen Yanxiao sonrió desagradablemente. Ella le había prometido al Elder Yue que no entraría en conflicto con otros elfos, pero el anciano Yue no le prohibió controlar a otros elfos. Con medios especiales. Shen Yanxiao definitivamente no era una persona de buen carácter. Sabiendo que Yer estaba jugando una mala pasada a sus espaldas. Y pedirle que se tragara su ira, nunca podría hacerlo. Yer, a partir de hoy actuarás como siempre, pero no te preocupes por mis asuntos. Sin embargo, si hay otros elfos que si quieres intimidar a Anran, debes asumir tu responsabilidad como instructor y detenerlos. ¿Lo entiendes? Shen Yanxiao emitió su primera orden a Yer. Sí. Yer asintió con la cabeza. La técnica de maldición que usó Shen Yanxiao fue una técnica de maldición combinada llamada control. Esta combinación, la técnica de la maldición, era muy poderosa. Incluso si Shen Yanxiao solo estuviera en el nivel de brujo avanzado, ella todavía podría confiar en esta combinación de maldición, control, para interrumpir a un profesional de segunda etapa. Por no hablar de un elfo negro.
Esta técnica combinada de maldición no causaría ningún daño al espíritu ni a la fuente de vida de Yer, solo permitiría él obedece incondicionalmente las órdenes de Shen Yanxiao por un periodo de tiempo. Por supuesto, durante este tiempo, Shen Yanxiao debe usar magia constantemente para mantener la técnica de control. Mientras Shen Yanxiao no retire la maldición sola, y su magia no se agotó, Yer se convertiría en su seguidora más leal durante este tiempo. En cuanto a por qué Shen Yanxiao hizo esto, primero fue para darle una lección a este instructor de mente estrecha, y en segundo lugar, después al escuchar asuntos tan desagradables, Shen Yanxiao se dio cuenta de que debía mejorar su fuerza lo antes posible para poder desbloquear todas las capas de su sello en el menor tiempo y regresa al continente Radiance. Por lo tanto, Shen Yanxiao no estaba interesada en perder el tiempo jugando bromas a los elfos en los próximos días. Debe dedicar plenamente su tiempo a su cultivo en la Torre del Espíritu Puro. Durante el periodo de su reclusión en la Torre del Espíritu Puro, ella no quería que Anran continuara recibiendo el incitar a otros elfos. Controlar a Yer era tanto un castigo como una garantía. Le permitiría cultivar su fuente de vida en la Torre del Espíritu Puro con tranquilidad, para desbloquear todos los capas de su sello. Además, hacer que un elfo orgulloso, que sentía una aversión extrema hacia ella, la escuchara. Ella creía que para tal elfo orgulloso como Yer, este castigo fue el más insoportable. Capítulo 1263. Sosteniendo su pequeña mano. 1. Temprano a la mañana siguiente, Shen Yanxiao entró nuevamente al segundo piso de la Torre del Espíritu Puro, pero esta vez, ella continuó cultivando durante una semana sin dar ni medio paso. Durante este periodo de tiempo, Yer parecía haber cambiado también. Después de que Shen Yanxiao comenzara a cultivarse en reclusión, todavía había muchos elfos que encontraron oportunidades para seguir causando problemas a Anran. A pesar de Shen después de la represión de Yanxiao antes, todavía se atrevieron a comenzar un acoso a pequeña escala. A ayuda abo de FM sin embargo, Yer siempre detuvo su pequeño ajetreo en el primer instante y de repente puso una expresión diciendo, «Soy justo. Te solucionaré si vuelves a causar problemas». Los elfos estaban bastante desconcertados. Cuando estaban intimidando a Anran antes, Yer no tuvo la más mínima reacción. Entonces, ¿por qué? ¿Estaba repentinamente protegiéndolo ahora? Con la protección de Yer, Anran finalmente pudo cultivarse con tranquilidad. Lo primero que hizo Shen Yanxiao al entrar al segundo piso de la Torre del Espíritu Puro fue convocar a Xiu. La figura de Xiu se formó gradualmente en la Torre del Espíritu Puro, y su esbelto fantasma apareció frente a Shen Yanxiao. Xiu miró inquisitivamente a Shen Yanxiao. No entendía por qué esta pequeña niña lo había convocado. Shen Yanxiao miró a Xiu y su corazón estaba un poco enredado. Desde que había llegado al continente Dios de la Luna, ella tenía cada vez menos tiempo para absorber los elementos oscuros, por lo que la recuperación de Xiu se había vuelto muy lenta. Aunque ella absorbería elementos oscuros por la noche, el tiempo que pasaba se reducía considerablemente en comparación con cuando estaba en el continente radiante. Xiu nunca había dicho nada al respecto, pero Shen Yanxiao lo había notado. Xiu parecía no haberse recuperado mucho en mucho tiempo. Ahora que entró en la Torre del Espíritu Puro para cultivarse en reclusión, significaba que no podía seguir ayudando. Absorbiendo los elementos oscuros por la noche para él. Con tal retraso, ¿cuándo recuperaría completamente sus fuerzas? Shen Yanxiao todavía recordaba que cuando formaron su alianza al principio, el trato era mutuo. Ayudarse unos a otros. Ahora que Xiu la había estado ayudando, no podía ser simplemente un gran lobo de ojos blancos. Dios sabía que la vez anterior que había enfadado a cierta bestia mitológica, pasó todo un día y una noche para apaciguarlo. Bien. Xiu le prometió decisivamente. Entonces comenzaré mi cultivo. Shen Yanxiao todavía no se atrevía a mirar hacia arriba. Cuando terminó su frase, inmediatamente cerró los ojos y luego levantó ligeramente la cabeza. De todos modos, no podía ver cuando tenía los ojos cerrados. Sin embargo, Shen Yanxiao rápidamente se dio cuenta de lo ingenua que era su idea. Cerrar los ojos y apagar la visión hizo que su sentido del tacto fuera más sensible. Sus rodillas y manos que estaban unidas se convirtieron en un medio para transmitir la existencia de Xiu a la de Shen Yanxiao. Alma.
Se introdujo un poco de frialdad en el corazón de Shen Yanxiao, y provocó grandes olas en el lago de su corazón que ella nunca antes había sentido. Había un silencio a su alrededor, tal que podía escuchar los latidos de su corazón con tanta claridad. Malo. Malo. Había una sensación sutil en los lugares donde las dos personas entraron en contacto. Este sentimiento hizo que Shen Yanxiao incapaz de calmarse y cultivarse. Sintió que toda su persona no se sentía cómoda. Ah. Ella realmente vino aquí para cultivarse, realmente no vino aquí para tomarse libertades con cierto gran maestro. Cálmate. Cálmate. Necesitaba calmarse. Shen Yanxiao se esforzó por reprimir las emociones sutiles en su corazón. Con gran dificultad se convenció a sí misma de no preocuparse por la temperatura de sus rodillas y palmas. Ella simplemente se permitió centrar su atención en su fuente de vida. Y se esforzó por absorber la fuerza vital de la torre del espíritu puro. Capítulo 1267. Una atmósfera repentina y desconocida. 1. Eso es bueno. Entonces. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Naturalmente, sería mejor si pudiera dejar que Xiu se cultivara junto con él. Shen Yanxiao, que siempre había sido elocuente, no podía encontrar nada que decir en este momento. Frente a Xiu, su coeficiente intelectual parecía haber caído instantáneamente en lo negativo. Shen Yanxiao no habló y Xiu tampoco abrió la boca. Hubo un extraño silencio en el segundo piso de la torre del espíritu puro. Las manos de las dos personas todavía estaban juntas, haciendo que Shen Yanxiao sintiera que su palma estaba ardiendo. De repente tengo hambre. Shen Yanxiao inmediatamente sacó su pequeña mano caliente del alcance de Xiu y abrió su anillo de almacenamiento, pretendiendo buscar comida. Buscó a tientas en su interior durante mucho tiempo antes de sacar una fruta del anillo. ¿Quieres comer? Shen Yanxiao extendió su mano para poner la fruta frente a Xiu. Xiu levantó una ceja. El corazón de Shen Yanxiao dio un salto al darse cuenta. ¿Cómo podía ofrecerle a Xiu una fruta que no había sido lavada? La cara de Shen Yanxiao estaba roja. Inmediatamente retiró la mano que todavía sostenía la fruta, luego sacó una bolsa de agua del anillo de almacenamiento y vertió un poco de agua sobre la fruta, lavándola cuidadosamente por un tiempo, después que lo secó con un pañuelo limpio. Una vez más, lo colocó frente a Xiu. Xiu se limitó a mirar a Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sintió principalmente como si algo le estuviera bloqueando la garganta. Esta fruta, sabe bien. Shen Yanxiao lentamente retiró su mano con la fruta una vez más. Como para demostrar que ella fruta estaba realmente buena, ella inmediatamente le dio un mordisco. Su expresión mostraba que era muy deliciosa. Es realmente delicioso. Dijo muy sinceramente. Está bien. Xiu miró a Shen Yanxiao y respondió. Shen Yanxiao sonrió levemente y sostuvo la fruta con la boca, preparándose para encontrar otra para que Xiu la comiera. Sin embargo, justo cuando Shen Yanxiao acababa de abrir el anillo de almacenamiento, Xiu levantó su cuerpo de repente y una figura esbelta se inclinó hacia ella. Mastica. Xiu dio un mordisco a la fruta en la boca de Shen Yanxiao, y la fruta dulce y fragante entró directamente en su boca. Luego, Xiu se recostó y un rastro de expresión satisfactoria apareció en su rostro indiferente pero hermoso. Shen Yanxiao estaba completamente petrificado. Esa fruta no era tan grande como una manzana. Shen Yanxiao lo sostuvo con la boca y Xiu directamente le dio un mordisco. Distancia entre los dos en ese momento era lo suficientemente cercana como para permitir que Shen Yanxiao viera su reflejo en el par de Xiu. Ojos dorados. ¿Cómo pudo simplemente acercarse a ella así y darle un mordisco a la fruta en su boca? El cerebro de Shen Yanxiao estaba completamente congelado. Sabe bien. Al mirar a cierto pequeño individuo que ya se había convertido en una estatua, los ojos de Xiu parecían estar rebosante de una sonrisa. La cara de Shen Yanxiao se sonrojó con un silbido. Sí, si tú también lo quieres, puedo darte un poco. Shen Yanxiao tomó la fruta que se llevó a la boca con la mano y la extendió. Un dedo meñique para señalar su anillo. Realmente tenía muchas frutas, si uno tuvo que darle un mordisco a su propia fruta. No puedo comer mucho. Dijo Xiu débilmente.
Shen Yanxiao miró a Xiu en trance por un momento y luego pensó que ya debía estar lleno. Sin embargo, las acciones en el siguiente segundo dejaron a Shen Yanxiao una vez más estupefacto. Xiu agarró y levantó la mano de Shen Yanxiao, después de lo cual inclinó ligeramente la cabeza y mordió la fruta. El jugo de la fruta junto con los dientes de Xiu se deslizaron hasta las yemas de los dedos de Shen Yanxiao. El jugo pegajoso se deslizó los finos dedos de Shen Yanxiao y gotearon en su palma. Los ojos dorados de Xiu estaban medio entrecerrados, mirando el rostro sonrojado de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao podía sentir sus dedos tocar los labios de Xiu. Era suave y frío. Pero Xiu todavía no había terminado. Sosteniendo la pequeña mano de Shen Yanxiao, lentamente comió la fruta rojiza. Sus finos labios ligeramente abiertos y sus dientes blancos mordisquearon la dulce fruta. Luego, la punta de su lengua roja lamió suavemente la jugo en sus labios, que también barrió ligeramente las yemas de los dedos de Shen Yanxiao. Debido a que Yer estaba bajo la técnica de la maldición, control, Shen Yanxiao no estaba preocupado de que alguien pagara atención a su paradero. Shen Yanxiao salió del campo de entrenamiento avanzado cuando aún era temprano. Si los guardias del campo de entrenamiento avanzado supieran que había un tipo tan pequeño que los trataba como a nada, tal vez llorarían en el acto. Una vez más, Shen Yanxiao caminó por las calles de Wind City. Shen Yanxiao no fue al anterior tienda de armas. En cambio, utilizó la poca cantidad de dinero que le quedaba en el cuerpo para conseguir una habitación en una posada. Al entrar a la habitación, Shen Yanxiao inmediatamente abrió el vínculo espiritual entre ella y Vermillon Beard y contactado con él. Pájaro Vermillon. Por otro lado, Vermillon Beard parecía no haber pensado que Shen Yanxiao de repente lo contactaría. Él se quedó congelado por un momento antes de responder. ¿Estás enfermo? ¿De verdad me contactaste en este momento? A Vermillon Beard le resultaba difícil creer que un maestro sin escrúpulos de repente daría a luz una conciencia y se pondría en contacto con él durante el día. La boca de Shen Yanxiao se torcía, preguntándose si Vermillon Beard era emocionalmente masoquista. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó Shen Yanxiao. Te estoy ayudando a limpiar los bienes en Amber City. Vermillon Beard dijo muy honestamente. Ciudad Ámbar era una ciudad de nivel blanco, al igual que la ciudad jadeíta. Después de que Vermillon Beard arrasó con varias casas comerciales en la ciudad jadeíta, comenzó a agarrar el siguiente objetivo. Shen Yanxiao dijo, ¿cuánto dinero tienes? ¿Por qué? ¿Te falta dinero? Era como si Vermillon Beard hubiera escuchado algo increíble, su voz alzó un poco. No, era imposible. ¿No era su maestro bueno para convertir el dinero de otras personas en suyo? Capítulo 1271. El doble cultivo es el camino real. 3. Después de comprar cosas, Shen Yanxiao acompañó a Vermillon Beard a pasear por las calles. Fue realmente difícil de ver. Vermillon Beard no tiene reservas, la lleva aquí y la lleva allí. Shen Yanxiao también le hizo compañía pacientemente en todas partes. Sin embargo, este deambular provocó una tragedia. Moyu miró en estado de shock al pequeño frente a él. Obviamente, ella debería estar en el campo de entrenamiento avanzado, sometiéndose a un entrenamiento infernal, pero en cambio, ella era como un pequeño fantasma deambulando por las calles junto con un niño pequeño y lindo y dos adorables peluches. Yanxiao. Moyu levantó la mano y señaló a Shen Yanxiao, preguntándose si había visto una ilusión. Shen Yanxiao miró en silencio a Moyu. Ella realmente no había pensado que inesperadamente se toparía con él mientras paseando tranquilamente por las calles, debido a que realmente no había muchos elfos que reconocieran a Shen Yanxiao en el continente Dios de la Luna. Ella no molestarse en usar una máscara que cambie la cara. Quien lo hubiera sabido, ahora le daría tantos problemas. Moyu. Shen Yanxiao fingió no inmutarse y le sonrió. Tú, niña, realmente eres. Moyu estalló de inmediato. Con grandes y repentinas zancadas, corrió hacia Shen Yanxiao. Justo cuando estaba listo para decir algo, un grupo de llamas furiosas volaron directamente hacia su cara en el siguiente segundo. Moyu inmediatamente lo esquivó y miró asombrado a Vermillon Beard parado junto a Shen Yanxiao, su palma ardiendo con llamas. Te estás acercando demasiado.
dijo Vermillon Beard con una expresión fría, mirando al elfo frente a él. ¿Te atreviste a molestarlo a él y a su maestro? Estabas cortejando a la muerte. Moyu miró con los ojos muy abiertos a Vermillon Beard, dudando. Al mirar su cabello rojo y sus ojos rojos, Moyu entendió que la otra parte no era un elfo sino una bestia mágica con la capacidad de transformarse en forma humana. Sin embargo, ¿por qué Shen Yanxiao estaba junto con esta bestia mágica? Vermillon Beard, lo conozco. Shen Yanxiao solo pudo agarrar su frente. El ataque de Vermillon Beard fue demasiado decisivo, incluso si quisiera explicarlo, simplemente no había tiempo. ¿Qué pasa con eso? Vermillon Beard levantó una ceja. No pasó mucho tiempo con Shen Yanxiao. En un día tan raro, no quería que nadie lo molestara. No lo sabía mejor. Además, cuando Moyu se apresuró, claramente estaba a punto de agarrar los hombros de Shen Yanxiao. Vermillon Beard absolutamente lo haría, no permitiría que otros tocaran a su amo como quisieran. Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Esta fue la primera vez que se dio cuenta de cuán fuerte era la posesividad de Vermillon Beard. Moyu tragó saliva mientras observaba a Shen Yanxiao y Vermillon Beard. Una bestia mágica que podía transformarse en forma humana era una bestia mitológica o superior. Ni siquiera él se atrevió a actuar imprudentemente. Yanxiao, ¿no se supone que deberías estar en el campo de entrenamiento avanzado? ¿Cómo saliste? Para preservar su vida, Moyu solo pudo preguntarle a Shen Yanxiao mientras estaba parado en el mismo lugar. Shen Yanxiao solo quería responder, pero Vermillon Beard estaba un segundo por delante de ella. ¿Por qué necesita para decirte por qué está aquí? Será mejor que no nos molestes. De lo contrario, no me importa dejarte probar dos más de mis llamas. En el continente Radiance, había un cierto grupo de bastardos que le habían robado a su maestro a él. Pensó que después de venir aquí al continente Dios de la Luna, finalmente podría quedarse al lado de Shen Yanxiao todo el tiempo. El tiempo. ¿Cómo podría saber que Shen Yanxiao iría a cualquier campo de entrenamiento y se separaría? A ellos. Vermillon Beard había estado durante mucho tiempo lleno de fuego. Quien se atreviera a molestarlo a él y a su maestro en este momento, él definitivamente haría que esa persona se mojara los pantalones quemándolo hasta convertirlo en una antorcha. Moyu quería llorar. ¿Cómo podía ser tan feroz el temperamento de esta bestia mitológica? Shen Yanxiao, impotente, dejó escapar un suspiro y puso una mano sobre el hombro de Vermillon Beard para calmar su estado de ánimo. Entonces miró a Moyu y dijo, tengo algo con lo que lidiar, tenga la seguridad de que no retrasará mi cultivo. ¿Quién te preguntó cuál es tu negocio? Te estoy preguntando cómo saliste. Moyu se sintió deprimido y frustrado. Capítulo 1272. El doble cultivo es el camino real. 4. La seguridad del campo de entrenamiento avanzado era muy estricta. Moyu también había estado en el campo de entrenamiento avanzado durante medio año, así que naturalmente sabía lo imposible que era para los elfos, que todavía estaban en medio de su entrenamiento, permiso por iniciativa propia. Incluso si un elfo quisiera escabullirse, no podría escapar de la mirada de los guardias. Pero, Shen Yanxiao estaba afuera ahora mismo. Moyu estaba simplemente estupefacto. Sin mencionar que era un asunto serio escaparse del campo de entrenamiento avanzado, Moyu ni siquiera podía imaginarse qué método había usado para escabullirse. Fue una pena que Vermillon Beard no le diera la oportunidad de hacer preguntas mientras tiraba directamente a Shen Yanxiao se fue. Moyu quería alcanzarlo, pero Vermillon Beard, que estaba de espaldas a él, agitó las llamas en su mano. Moyu inmediatamente retrajo sus pies extendidos. No era rival para una bestia mitológica. ¿Por qué estás mirando fijamente aquí? Mo Feng apareció de repente junto a Moyu. Pensó que los enredados, la expresión en el rostro de Moyu era muy divertida de ver. Moyu se volvió para mirar a Mo Feng y preguntó amargamente, Mo Feng, dime, ¿podría haber algún elfo capaz de escaparse del campo de entrenamiento avanzado? Mo Feng se congeló por un momento. Luego inmediatamente golpeó a Moyu en la parte posterior de su cabeza y respondió, ¿qué estás haciendo? Imaginando sobre. ¿Cómo puede existir un elfo así? No lo habíamos intentado muchas veces en el pasado, pero ¿en qué momento no nos llevaron los guardias? Mo Feng, Moyu, Mo Lei, Mo Yan y Mo Mu,
Los 5 ingresaron al campo de entrenamiento avanzado al mismo tiempo. En ese momento, acababan de convertirse en adultos y todavía tenían un temperamento juvenil. Ninguno de los 5 jóvenes elfos tenían un temperamento estable y no tonteaban menos en el campo de entrenamiento avanzado. Algunas veces habían intentado escapar del campo de entrenamiento avanzado, pero cada vez terminó en fracaso. En varias ocasiones, los obligaron a regresar al dormitorio y los guardias les dispararon flechas. Ellos generales que eran responsables de los campos de entrenamiento avanzado en ese año los habían llamado una vez a los 5. Y los reprendió severamente. Un coleccionista experto podría conservar por completo todas las propiedades medicinales de las hierbas. Pero si las manos eran ásperos, las hierbas medicinales que recogieron probablemente se dañarían en el proceso. La frescura de las hierbas medicinales también estaba relacionada con las propiedades medicinales de las hierbas. Cuanto más frescos estaban, más fuerte sería la eficacia, pero también había algunas hierbas medicinales que tenían un mejor efecto si se usaban durante mucho tiempo después de haber sido extraídos. Los farmacéuticos humanos dependían principalmente de sus ojos para detectar la frescura y la integridad de las hierbas medicinales. Pero ahora, Shen Yanxiao podía sentir claramente todo. La percepción de la mente era mucho más detallada que la observación a simple vista. Esto le permitió seleccionar los mejores ingredientes de un montón de hierbas medicinales. No es de extrañar que los elfos sean arqueros y farmacéuticos por naturaleza. Este tipo de talento es realmente inigualable por el ser humano. Seres. Shen Yanxiao estaba asombrada por todo lo que sentía actualmente. Ella escogió algunos de los buenos ingredientes de un montón de hierbas necesarias para preparar la poción para la fórmula enfrente a ella. Cuanto mejores fueran las hierbas medicinales, mayor sería la pureza de las pociones preparadas. Shen Yanxiao comenzó a procesar las hierbas, moliéndolas, exprimiéndolas y filtrándolas. Ella fue muy cuidadosa en cada procedimiento. A medida que avanzaba el proceso de refinamiento, Shen Yanxiao sintió que su comprensión de estos materiales eran cada vez más precisos. No fue a través de sus ojos, ni a través de su sentido del olfato, sino a través de su mente. Su mente en este momento era como un par de ojos. Incluso podía ver muchas cosas que el ojo desnudo no podía ver. Mientras al mezclar las hierbas medicinales, podía proporcionar con precisión el peso de las hierbas medicinales al peso de cada una. Al precalentar, podía comprender fácilmente qué tan rápido cambiarían los materiales. Capítulo 1275. El doble cultivo es el camino real. 7. Desde el grupo de elfos más antiguo hasta el grupo de elfos más nuevo que acababa de ingresar al campo de entrenamiento avanzado, todos ellos ya sabían de la existencia de un elfo que desafía el cielo en el campo de entrenamiento avanzado. A pesar de su corta edad, ella poseía una fuerza extremadamente terrible. Después de ingresar al campo de entrenamiento avanzado por un corto periodo de un mes, ya había llegado al 4.º piso de la Torre del Espíritu Puro. Incluso entre los elfos de los lotes anteriores, ninguno podría haber alcanzado esta velocidad. Normalmente, un elfo talentoso podría ingresar al 2.º piso desde el 1.er piso de la Torre del Espíritu Puro aproximadamente un mes después. Entrando al campo de entrenamiento avanzado. Básicamente, habría 1 o 2 de este tipo de elfos talentosos en cada lote. Así como Anran, después de un mes de entrenamiento, finalmente logró obtener el pase para ingresar al 2.º piso de la Torre del Espíritu Puro. Entre su grupo de elfos, aparte de Shen Yanxiao, él fue el único en ingresar al 2.º piso de la Torre del Espíritu Puro. La velocidad del progreso de Anran fue rápida, pero aún estaba dentro del rango que los elfos podían aceptar. Pero Shen Yanxiao era una aberrante. 1 piso por semana. Sin siquiera respirar. Calcularon que si no fuera por el pase necesario para ingresar a cada piso, ella podría simplemente permanecer dentro de la Torre del Espíritu Puro por un tiempo. 5 meses hasta que finalice el periodo de formación. Formidable, demasiado formidable. Todos los elfos en el campo de entrenamiento avanzado consideraban a Shen Yanxiao como un ser aberrante. Incluso el anciano Yue expresó una gran sorpresa después de conocer la velocidad de la ascensión de Shen Yanxiao.
Se podría decir que desde el establecimiento del campo de entrenamiento avanzado hasta el presente, ningún elfo podría progresar más rápido que Shen Yanxiao. Con respecto a la velocidad de su avance en la Torre del Espíritu Puro, su aparición destrozó por completo el campo de entrenamiento avanzado. Cuando Shen Yanxiao apareció de nuevo y tomó el pase para el 5.º piso de la Torre del Espíritu Puro, los elfos estaban y a luce entumecido. ¿No era solo el 5.º piso? No fue gran cosa de todos modos. En una semana más, ese tipo seguramente volvería para obtener el pase del 6.º piso. Ya estaban acostumbrados. Debido a que la velocidad de avance de Shen Yanxiao era anormalmente rápida, el Elder Yue estaba algo preocupado de si Shen Yanxiao podría soportar tal esfuerzo. El Elder Yue habló específicamente con ella cuando Shen Yanxiao tomó el pase del 5.º piso. Como resultado, encontró que en tan solo medio mes, Shen Yanxiao había sido ascendido de elfo rojo a elfo blanco. Se quedó instantáneamente sin palabras. Al observar la tez rosada y brillante de Shen Yanxiao, y su respiración estable, las preocupaciones del Elder, el corazón de Yue se rompió en escoria en un instante. Finalmente, solo pudo permanecer en silencio por un largo tiempo, y luego silenciosamente deje que Shen Yanxiao regrese y continúe subiendo los pisos superiores de la Torre del Espíritu Puro. Shen Yanxiao, con la intención de continuar con el doble cultivo, entró al 5.º piso del Espíritu Puro. Torre. Sin embargo, tan pronto como entró al 5.º piso, inmediatamente sintió una gran fuerza presionando su rostro. Lo que casi la hizo sentir un poco mareada. La atmósfera aquí es muy fuerte. Shen Yanxiao ralentizó deliberadamente su fuente de absorción de vida. Fuerzas externas a la vez. El 5.º piso de la Pure Spirit Tower era muy diferente de los 4 pisos anteriores. La fuerza vital aquí era muy poderosa y pura. Incluso si las fuerzas vitales de los 4 pisos anteriores fueran combinados y duplicados, todavía no podían compararse con las fuerzas en el 5.º piso. Las cejas de Shen Yanxiao se arrugaron ligeramente. Aunque había reducido su tasa de absorción, las fuerzas vitales que se precipitaron en su cuerpo golpeaban frenéticamente la fuente de su vida. Era como si las fuerzas a su alrededor quisieran ansiosamente irrumpir en su cuerpo. Lo que fue aún más aterrador fue que cuando estas fuerzas vitales se vertieron en su cuerpo, Shen Yanxiao claramente sintió que su fuente de vida tuvo un temblor, y un estallido de dolor punzante se estaba extendiendo desde su fuente de vida a todo su cuerpo. Cada una de las Pure Spirit Towers proporcionó poder que provenía del grueso y sólido tronco del árbol que iba directamente desde el suelo hasta la cima de la torre. En los primeros 4 pisos solo se podía ver el baúl desnudo, pero en medio de él en el 5.º piso, las ramas que se extendían hacia afuera ya eran visibles, y parches de tiernas hojas verdes salpicaban las ramas. A través de la niebla, el pequeño color verde era muy llamativo. Si quieres saber el motivo, tenemos que mirar estas sucursales. Shen Yanxiao asintió. Cuando entró en la Torre del Espíritu Puro, notó el grueso tronco en el centro de la torre. En este sentido, Yer solo dijo que surgió del fruto trasplantado del árbol de la vida. Eso fue la razón por la cual las fuerzas vitales que emitía eran más fuertes que las de otros lugares. Antes, Shen Yanxiao no pensaba demasiado en eso, pero ahora, después de entrar al 5.º piso del Espíritu Puro Tower, sintió que las cosas no eran tan simples como parecían. Aunque nunca había visto el verdadero árbol de la vida, si los árboles de la Torre del Espíritu Puro fueran solo partes separadas del árbol de la vida, entonces el poder que produjeron no sería tan terrible. Sin embargo, el poder aquí ya era muy fuerte, y este era solo el 5.º piso. Si ella entraba al 7.º piso, ¿qué tan poderoso sería? ¿Era realmente este árbol solo una parte separada del árbol de la vida? Incluso si lograba ingresar a Monsine City, Shen Yanxiao temía que la fuerza de la fuerza vital allí sería similar a los pisos superiores de la Pure Spirit Tower. Este dolor primero entró en sus nervios, antes de extenderse por todo su cuerpo. Las cejas de Shen Yanxiao se arrugaron con fuerza. Se sentía insoportablemente incómoda por todas partes. De repente, una niebla gris se desbordó del pecho de Shen Yanxiao y gradualmente tomó forma humana antes de sus ojos. El cuerpo de Shen Yanxiao se estremeció levemente. Xiu estiró los brazos y atrajo al pequeño tembloroso hacia sus brazos. No absorbas el poder aquí.
La voz de Xiu sonó en los oídos de Shen Yanxiao. Xiu, me siento terrible. Shen Yanxiao apretó los dientes, de acuerdo con las palabras de Xiu, cortó el conexión entre su fuente de vida y el entorno externo. Pero aún así, no pudo detener la afluencia de fuerzas vitales a nuestro alrededor. El dolor disminuyó un poco, pero seguía siendo punzante, como antes. Xiu frunció el ceño un poco, entrecerró ligeramente los ojos y una capa de luz tenue los envolvió a los dos. A ellos. Hay algo extraño en el poder aquí. Xiu abrazó con fuerza a Shen Yanxiao en su pecho, con cuidado vertiendo su poder en el cuerpo de Shen Yanxiao para disipar las fuerzas vitales que constantemente la golpeaban. El pequeño en sus brazos finalmente dejó de temblar tanto. Xiu se sintió un poco aliviado. ¿Qué está pasando aquí? Nunca antes me había encontrado con una situación así. La tez de Shen Yanxiao finalmente mejorado. La fuerza vital en este quinto piso era completamente diferente a la de los primeros 4 pisos. Antes, si no quería seguir cultivándose, solo tenía que cerrar su fuente de vida, cortando su conexión con el entorno exterior. Pero ahora, incluso después de sellar su fuente de vida, la fuerza vital en él, el quinto piso de la torre del espíritu puro, todavía fluía hacia su cuerpo. Estas fuerzas autoerosionantes hicieron que Shen Yanxiao se sintiera extremadamente terrible. No estoy seguro todavía, pero las fuerzas vitales aquí son mucho más fuertes que cualquier otra cosa antes. Sin embargo, según el sentido común, estas fuerzas no deberían hacerte sentir doloroso. Xiu se estrechó sus ojos mientras miraba la tenue niebla que los rodeaba. Les había puesto un encantamiento a ambos. Para bloquear la entrada de fuerzas vitales en la habitación. El poder aquí era demasiado extraño. Shen Yanxiao ya era bastante capaz de soportarlo, pero aún así gritó. En dolor. Era comprensible que el dolor que sufría fuera tan intenso. Cada una de las Pure Spirit Towers proporcionó poder que provenía del grueso y sólido tronco del árbol que directamente desde el suelo hasta la cima de la torre. En los primeros 4 pisos solo se podía ver el baúl desnudo, pero en medio del quinto piso ya se veían ramas que se extendían hacia afuera y parches de tiernos hojas verdes salpicaban las ramas. A través de la niebla, el pequeño color verde era muy llamativo. Si quieres saber el motivo, tenemos que mirar estas sucursales. Shen Yanxiao asintió. Cuando entró en la torre del espíritu puro, notó el grueso tronco en el centro de la torre. En este sentido, él solo dijo que surgió del fruto trasplantado del árbol de la vida. Esa fue la razón por la cual las fuerzas vitales que emitía eran más fuertes que las de otros lugares. Antes, Shen Yanxiao no pensaba demasiado en eso, pero ahora, después de entrar al quinto piso del Pure Spirit Tower, sintió que las cosas no eran tan simples como parecían. Capítulo 1277. La peculiaridad en la torre del espíritu puro. 2. Xiu mantuvo el encantamiento. Shen Yanxiao no podía salir del encantamiento, no fuera a sentir inmediatamente la dolor intenso de nuevo. Justo cuando estaba lista para caminar hacia el centro con Xiu para comprobar las cosas, Xiu la levantó de manera impresionante. Shen Yanxiao dejó escapar un grito bajo y con asombro miró la atractiva barbilla de Xiu. No puedo mantener un encantamiento demasiado grande en este momento, esto es más seguro para evitar que salgas accidentalmente. No había la más mínima expresión en el rostro de Xiu. Todo se hizo para garantizar su seguridad. La pequeña boca de Shen Yanxiao se movió, pero al final no dijo nada y solo asintió con la cabeza en silencio. Los brazos helados de Xiu la rodearon con fuerza, toda su persona estaba pegada a su pecho que estaba sin el mínima temperatura y, sin embargo, su rostro comenzó a calentarse involuntariamente. Los pasos de Xiu fueron rápidos, a través de la niebla, llegaron rápidamente al centro de la habitación. Era como un árbol enorme ante sus ojos. La mayor parte del suelo y el techo habían sido cubiertos, dejando solo esta sección del árbol. Las hojas verdes que adornaban las ramas eran muy agradables a la vista. La mirada de Xiu se posó en estas hojas. Shen Yanxiao preguntó, ¿hay algún problema con estas hojas? La mirada de sus ojos la hizo tener este tipo de conjetura. Cuando miras estas hojas con atención, ¿ves algo malo en sus tallos? Xiu llevó a Shen Yanxiao con una mano mientras extendía la otra para sacar una hoja, revelando un tallo delgado. Shen Yanxiao miró de cerca,
el color del tallo y el color de la hoja misma eran muy similares. Pero, el color del tallo es mucho más intenso que el color de la hoja. Xiu asintió con la cabeza. No importa cuán poderosa sea la fuerza vital, no hará que los elfos sientan un dolor insoportable. Al principio, en el primer piso de la torre del espíritu puro, esos elfos no pudieron absorber mucha fuerza vital en poco tiempo, pero no sienta cualquier dolor de inmediato. Al principio, aunque sintieron dolor, su falta de adaptación provino de la opresión de la fuente de la vida. No fue dolor de nervios, lo cual es totalmente diferente a tu situación. Xiu analizó el punto extraño aquí. No importa cuál sea la situación, en términos de su fuerza vital, la reacción de Shen Yanxiao fue muy extraño. ¿Aún recuerdas lo que te dijo el Elder Yue sobre la contaminación de los elfos? Xiu miró a Shen Yanxiao, y sus ojos dorados reflejaban su delicado y bonito rostro. ¿Quieres decir que la extraña situación aquí se debe a la contaminación? La voz de Shen Yanxiao estaba llena de sorpresa. Es incierto, pero existe esa posibilidad. Xiu entrecerró los ojos y dijo, tu situación es diferente a la de otros elfos, porque pueden absorber la fuerza vital en grandes cantidades. Si la contaminación se mezcla con la fuerza vital, entonces, con la velocidad de absorción de los elfos comunes, probablemente sería difícil tener la misma reacción que la tuya. Solo absorber una gran cantidad a la vez causará un dolor tan intenso. Era como un veneno lento. Consumir un poco cada día no hacía que la gente sintiera nada inusual, pero si de repente un día consumiera un vaso lleno, las molestias aparecerían inmediatamente. La diferencia entre la absorción de Shen Yanxiao y los otros elfos era generalmente la misma. ¿Cómo puede ser esto? Los ojos de Shen Yanxiao estaban llenos de incredulidad. Esta contaminación que estaba a punto de provocar la destrucción de los elfos, ¿en realidad estaba mezclada con la fuerza vital? Debe saberse que lo único que los elfos nunca podrían dejar desde el nacimiento hasta la muerte fue la fuerza vital, que ha absorbido del árbol de la vida casi a cada momento. Capítulo 1278. La peculiaridad en la torre del espíritu puro. 3. Si todo fuera realmente como sus especulaciones. Entonces, ¿todos los elfos en todo el continente Dios de la Luna ya estaban infectados con inmundicia? ¡Qué desastre! ¿Fue suficiente para destruir a los elfos? No estoy seguro. Aún se desconoce porque la fuerza vital aquí es mucho más fuerte que afuera. Si esto es solo una separación parte del árbol de la vida, entonces está bien. Sin embargo, si esto está realmente conectado con el árbol de la vida, entonces me temo que esta situación que los elfos tienen que afrontar no es tan simple. Las cejas de Xiu se arrugaron. No le importaba la vida o la muerte de los elfos. Lo que le importaba era que Shen Yanxiao estuviera en el continente Dios de la Luna en este momento. Si la contaminación fuera filtrándose del árbol de la vida, sería demasiado peligroso para Shen Yanxiao continuar quedándose aquí. Después de todo, debido al sello en su cuerpo, su fuente de vida absorbió la fuerza vital muy rápidamente. Esto se suponía algo bueno, pero si se mezclaba con contaminación, solo podía ser algo malo. Solo podemos investigar esto nosotros mismos. El Elder Yue no parece que vaya a contarme más sobre esto por ahora. Momento, Yer no parece saber más sobre el origen de estos baúles. Shen Yanxiao era muy inteligente. Incluso si el Elder Yue era muy optimista acerca de ella, toda la información sobre el árbol de la vida era la más alta. Secretos de los elfos, y era imposible filtrarlos tan fácilmente. Esto no es difícil. Shen Yanxiao parpadeó hacia Xiu. Debido a que Xiu la estaba cargando con una mano, su posición actual en este momento estaba sentada directamente en el brazo de Xiu, con su par de pequeñas manos enrolladas alrededor del cuello de Xiu. Debido al tema de la contaminación, Shen Yanxiao no se dio cuenta de cuán ambiguas eran las posiciones de los dos. Pero la expresión de Xiu hace un momento la hizo estar sobria. Su rostro estaba al lado de ese rostro hermoso y elegante, medio dedo de distancia más y sus caras se verían ya se tocan. Shen Yanxiao podía ver claramente la piel de Xiu, que estaba muy limpia y blanca, no podía ver ni un solo poro. También podía ver sus pestañas largas, espesas y rizadas, como un pequeño abanico. La punta afilada de su nariz y sus labios finos. Malo. Malo,
Shen Yanxiao de repente escuchó el sonido de los latidos de su propio corazón. Si uno se dio cuenta de que cierto pequeño estaba espiando su belleza. Levantó su mano vacía y la puso suavemente. Sus delgados dedos sobre las ramas. Entonces, hilos de luz plateada se desbordaron de sus dedos, enrollándose alrededor del sucursales. ¿Qué estás haciendo? Shen Yanxiao obligó a su corazón inquieto e hizo todo lo posible por ponerse seria. Estoy extendiendo mi poder a este árbol para poder distinguir su cuerpo principal. Si este árbol es independiente, entonces debería poder percibir sus raíces, si no, si uno terminó lo que estaba a punto de decir. Enviaba constantemente su propio poder, ampliando su línea de percepción. La luz plateada se enroscó alrededor del tronco y gradualmente se sumergió en el suelo. Los elfos en los pocos pisos de abajo estaban cultivando y no habían notado los hilos plateados, que eran tan delgados como mechones de pelo, repartidos sobre el grueso tronco de arriba a abajo, hasta adentrarse profundamente bajo tierra. Shen Yanxiao miró en silencio el costado de la cara de Xiu. Xiu rara vez mostraba alguna expresión, levantando la ceja, o mientras los tejía con el ceño fruncido. Las veces que lo había visto haciendo estas cosas eran en realidad bastante pocas. Su cara siempre mantenía esa expresión fría y distante, que repelía a la gente a miles de kilómetros de distancia. Pero de alguna manera, Shen Yanxiao vio un rastro de seriedad en sus ojos en este momento, y ese espíritu oculto dentro de sus ojos hacían que toda su persona pareciera rebosar de atractivo. Capítulo 1279. La peculiaridad en la Torre del Espíritu Puro. 4. Los hilos plateados de luz siguieron extendiéndose y las cejas de Xiu se arrugaron ligeramente con el tiempo. ¿Qué ocurre? Shen Yanxiao, que estaba concentrado en echar un vistazo a la belleza de algún gran maestro, detectó el cambio. En la expresión de Xiu. Xiu no respondió de inmediato, sino que directamente retiró la mano. Puso a Shen Yanxiao en el suelo y miró. Abajo al alcance de sus dedos. Las yemas de sus dedos blancos originales ahora tenían un toque de enrojecimiento, como si los hubieran sumergido en agua humeante. No percibí la raíz de este árbol. Xiu retractó su línea de visión y la dirigió a Shen Yanxiao. Rastreé este árbol, profundicé en el suelo y descubrí que no tiene sus raíces en el suelo. Continué explorando, pero en algún lugar fui atacado por un encantamiento. Un encantamiento en las profundidades del subsuelo. ¿Ha sido atacado? Shen Yanxiao quedó atónita. Había probado por sí misma lo aterrador que era el poder de Xiu. Realmente no podía imaginar qué tipo de encantamiento Xiu no podía superar en este mundo. Sin embargo, con solo mirar la expresión de Xiu, era obvio que no logró romper esa barrera. Encantamiento. Xiu asintió y dijo, pero es porque el poder que envié no es lo suficientemente poderoso como para atravesar ese encantamiento. Es mucho más fuerte que lo que has visto antes en cualquier otra ciudad elfa. Shen Yanxiao casi había paseado por cada nivel de las ciudades en el continente Dios de la Luna, con Monsine City la única excepción. Si hubiera algún lugar en el continente Dios de la Luna donde el encantamiento fuera más poderoso que los de una ciudad de nivel negro, entonces solo podría ser Monsine City. ¿Quieres decir que los árboles de Pure Spirit Towers están directamente conectados a Monsine City? Los ojos de Shen Yanxiao brilló con un toque de sorpresa. Si ese fuera el caso, entonces estos árboles no eran tan simples como dijo Yer. Era muy probable que fueran parte del árbol de la vida. No es de extrañar que el poder que produzcan sea tan grande. No es de extrañar que la fuerza vital en esta torre del espíritu puro sea tan rico. Shen Yanxiao se mordió el labio. Se volvió para mirar la oscuridad en los tallos de las hojas. Si lo que me hizo sentir doloroso en este momento es realmente la contaminación, entonces, ¿es el árbol de la vida el que emite contaminación? Shen Yanxiao simplemente estaba asustada por su propia conjetura. ¡Qué broma! El árbol de la vida del que dependían los elfos para sobrevivir era en realidad el culpable que estaba a punto de llevarlos a su destino. Fallecimiento. Toda la persona de Shen Yanxiao quedó muy conmocionada. No debería haberme infectado, ¿verdad? La boca de Shen Yanxiao se torció levemente. Ella ya había absorbido una gran cantidad de fuerza vital durante su estancia aquí en el continente Dios de la Luna.
Esta cosa llamada contaminación probablemente entraría a la fuente de vida junto con la fuerza vital. Si su objetivo de desbloquear el sello no se lograba, eso significaba que ella habría sido engañado por el árbol de la vida. Xiu sacudió la cabeza y respondió: la contaminación solo afecta a los elfos, no tiene ningún efecto sobre ti. De lo contrario, lo harías no tendría una reacción tan grande. Gran parte de la razón del dolor que sentiste hace un momento es también tu propio rechazo hacia esta contaminación. En pocas palabras, Shen Yanxiao no pudo absorber la contaminación en absoluto. ¿Podría ser que soy inmune a eso? Shen Yanxiao levantó una ceja mientras se preguntaba. Xiu entrecerró sus ojos dorados. Al observar a Shen Yanxiao, preguntó: ¿cuál es el mayor efecto de la contaminación en el elfos? Shen Yanxiao respondió de inmediato: les permite producir emociones negativas, por lo que ya no serán puros y de buen corazón. Xiu luego dijo: ya posees este tipo de cosas que se supone que surgen de la nada. Solo si desaparecido, o si originalmente no lo tenías, ¿podría esto afectarte? Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Entonces, basándose en la oscura analogía de algún gran maestro, ella estaba desvergonzado y vicioso. Sin embargo, los seres humanos poseían todas las emociones negativas de las distintas razas principales y para ellos, eso era muy normal. Shen Yanxiao miró a Xiu y preguntó en voz baja: entonces, ¿qué pasa con los dioses? ¿Acaso los dioses, que eran admirados por casi todos los seres vivos, tienen un lado negativo? Mirando a Shen Yanxiao, Xiu respondió lentamente: orgulloso. ¿Orgulloso? Shen Yanxiao reflexionó y pensó que esta palabra no era demasiado degradante. La razón más fundamental por la que los dioses no entran en conflicto con otras razas además de la raza del diablo es desdén. Dijo Xiu con indiferencia. A excepción de los demonios, todas las razas del mundo no eran oponentes de los dioses. Para los dioses, los únicos que podían igualar la palabra oponente eran los demonios. Demasiadas emociones negativas y complejas perturbarán las mentes de los elfos. Los elfos dependen principalmente de su fuente de vida. Su frialdad y desapego también son para cultivar mejor su fuente de vida, pero una vez que sus emociones se vuelven complicado, su fuente de vida también será contaminada. Este fue un círculo vicioso. Una semilla negativa solo necesitaba caer en la mente de los elfos. Entonces automáticamente echaría raíces y germinaría en su fuente de vida y poco a poco mordisquea las mentes de los elfos. La razón por la que Shen Yanxiao no se vio afectada por la contaminación fue precisamente porque tenía un lado humano. Ella tenía sido un ser humano durante más de una década en su vida anterior. Lidiar con emociones negativas complejas, para ella fue simplemente pan comido como resultado. La contaminación no pudo invadir su mente indomable, porque ya existía una contaminación mucho más oscura que esta molestia. Capítulo 1281. La peculiaridad en la Torre del Espíritu Puro. 6. En cierto aspecto, se podría decir que Shen Yanxiao tenía una constitución que no podía ser invadida ni siquiera por cientos de tipos de contaminación. Entonces, ¿eso significa que los elfos del continente Dios de la Luna están en peligro? Pero el Elder Yue parece no haber sido afectado por ello. El Elder Yue, Mu Yu y los otros 4 capitanes, y los elfos de la tribu Moonsine no parecieron verse afectados por la contaminación. ¿Podrían ser inmunes a ello? El poder del árbol de la vida se extiende hacia afuera. La cantidad de potencia disminuye según la distancia. Ellos elfos de la tribu Moonsine eran originalmente elfos negros, pero ahora han sido degradados y desterrados al nivel blanco. Ciudad. Según la distancia, el poder de la contaminación en las ciudades de nivel blanco debería ser limitado, de ahí su fuente de vida es posible que haya podido resistir la contaminación. La fuerza del Elder Yue debería haber superado el nivel de los elfos negros, por eso, aunque esté en una ciudad negra, puede soportarlo. En cuanto a Mu Yu y los demás, tal vez haya algunas razones por las que no se ven afectados. Xiu entendió el significado de Shen Yanxiao. De hecho, una cuidadosa observación mostró que cuanto más bajo era el nivel de la ciudad, menor era la influencia dentro de los elfos. Por otro lado, cuanto más nivel tenga la ciudad,
más evidentes serán los cambios en el carácter de los elfos. En ese caso, la degradación y el destierro de la tribu Muonsine, ¿es algo bueno? Shen Yanxiao levantó una ceja. Se preguntó si el rey elfo era realmente consciente de la causa fundamental de la contaminación. Si él supiera, entonces el destierro de la tribu Muonsine no fue tan simple como parecía en la superficie. Al final, ¿fue por su rebelión que fueron castigados, o fue para proteger a Muonsinete? En cierto sentido, puedes verlo de esa manera. Xiu asintió. Pero ¿es realmente el árbol de la vida el que produce esta contaminación? Shen Yanxiao estaba un poco desconcertado. De acuerdo con la situación actual del continente Dios de la Luna, no debería haber pasado mucho tiempo desde que apareció esta contaminación, al menos debería haber ocurrido dentro de 100 años. De lo contrario, la descripción de los elfos que circulan en el continente Radiance no habría sido tan pura. No lo tengo claro. Xiu negó con la cabeza. No importa qué tan fuerte gritara su cerebro, su cuerpo parecía quedarse inmóvil. Ahora, intentaré dejar que algo de fuerza vital pase el encantamiento. Absórbelo lentamente en tu fuente de vida. Recordar que mientras absorbes, debes usar cuidadosamente tu propio Doui y magia para capturar la contaminación. Para separarlo de la fuerza vital, debes envolver tu fuente de vida con magia y Doui. La voz de Xiu era muy tranquila, como si no sentir algo después de tocar algo que no debería haber tocado. Bien. La voz de Shen Yanxiao tenía un rastro de distracción. Xiu debilitó la protección del encantamiento y lentamente dejó entrar una pequeña cantidad de fuerza vital. Él era muy cuidadoso. Después de permitir que entrara una pequeña cantidad, inmediatamente volvió a cerrar el encantamiento. Shen Yanxiao estaba en medio de un trance cuando de repente sintió la afluencia de fuerza vital. Ella inmediatamente ordenó sus pensamientos y se concentró en absorber la fuerza vital. Al mismo tiempo, movilizó una pequeña cantidad de magia y Doui dentro de su cuerpo. Después de desbloquear la capa anterior del sello, pudo usar algo de magia y Doui, aunque solo en una pequeña cantidad. Pero fue mejor que nada. Manipuló hábilmente las dos fuerzas de su cuerpo, dejándolas seguir su fuente de vida. En el momento en que la fuerza vital estaba a punto de fluir hacia la fuente de vida, ella usó su magia y Doui para formar dos capas delgadas alrededor. La fuente de vida que filtraría la fuerza vital entrante. Pronto, sintió que las dos capas de filtro habían aislado una fuerza extraña de su fuente de vida. En este momento, cuando esa fuerza estaba a punto de dispersarse, inmediatamente provocó que su magia y Doui lo envolvieran. Capítulo 1283. La peculiaridad en la Torre del Espíritu Puro. 8. Exitoso. Lo tengo bajo control. ¿Qué hago ahora? La alegría de capturar la contaminación hizo que Shen Yanxiao olvídate de una gran mano sospechosa. Miró a Xiu con una sonrisa, esperando que él le dijera el siguiente paso. Xiu miró el rostro floreciente y sonriente frente a él y había una profundidad en el fondo de sus ojos. Levantó ligeramente la palma de su mano que cubría la parte inferior del vientre de Shen Yanxiao, dejando solo la punta de su mano. Dedo índice para tocar su cuerpo. Desde tu fuente de vida, llévala hasta tu garganta a lo largo de tu respiración. La voz de Xiu se hizo más baja. Ella punta del dedo que tocaba a Shen Yanxiao pasó por la parte inferior de su abdomen, su estómago, su pecho y su clavícula. Hasta que se quedó en su cuello. La punta fría de su dedo, como si tuviera algún poder mágico, dejó una llamarada de calor en los lugares por los que pasó. El corazón de Shen Yanxiao tembló un poco, pero también rápidamente reprimió el pánico en su corazón. Según Xiu, en otras palabras, trajo la contaminación que había estado envuelta hasta su garganta. El cuerpo de Xiu se inclinó ligeramente hacia adelante. Agarró la barbilla de Shen Yanxiao con una mano y tiró ligeramente de sus labios rubicundos. Aparte con el pulgar. Expulsarlos, como exhalar. Shen Yanxiao parpadeó y tuvo ganas de llorar. Dime, gran maestro Xiu, si estás enseñando, entonces enseña, pero ¿no puedes realizar acciones tan ambiguas como esta? El pequeño corazón de esta mujercita es frágil y no puede permitirse el lujo de vuestra gracia. Ah. Por un lado,
El pequeño corazón de Shen Yanxiao saltó salvajemente debido a las acciones ambiguas de Xiu. Por otro lado, ella estaba controlando cuidadosamente su magia y Doui para expulsar la contaminación de su cuerpo. Cuando exhaló levemente, la contaminación de su cuerpo fue expulsada. Al mismo tiempo, el aliento que Shen Yanxiao dejó escapar suavemente rozó las mejillas de Xiu, y la fragancia única de una doncella lo asaltó. Su nariz. La mirada de Xiu se hizo cada vez más profunda. Inmediatamente retiró la mano y dio un paso atrás. No había rastro de anormalidad en su expresión, pero la frialdad y el escalofrío en sus ojos fueron reemplazados inconscientemente por confusión. Bien, lo estás haciendo muy bien, dijo Xiu con una vocecita ronca. Shen Yanxiao no notó los pequeños cambios que ocurrían en Xiu, porque ella misma aún no estaba completamente despierta. La atmósfera ambigua. De esta manera todo estará bien, ¿verdad? Shen Yanxiao no se atrevió a mirar directamente a los ojos de Xiu y preguntó, mientras su mirada vagaba por todas partes. Sí, gradualmente dejaré entrar más fuerza vital hasta que puedas adaptarte por completo a ella. Xiu se dio la vuelta y dejó que su espalda mirara. Shen Yanxiao, ocultando el rastro de confusión en el fondo de sus ojos. Bien. Shen Yanxiao miró fijamente la amplia espalda de Xiu. Ella sabía que era solo un cuerpo corpóreo temporal hecho de su poder, pero de alguna manera sintió que era la espalda más tranquilizadora del mundo. Luego, Xiu aumentó gradualmente la cantidad de fuerza vital dentro del encantamiento. Después de repetidas prácticas, Shen Yanxiao finalmente dominó cómo filtrar y dirigir la contaminación fuera de su cuerpo. Cuando se eliminó el encantamiento, Shen Yanxiao ya no sintió ningún rastro de incomodidad. El Doui y la magia dentro de su cuerpo se convirtió en su ayuda más útil para controlar la contaminación. Todo se volvió tan simple como respirar. Por supuesto, Shen Yanxiao podía hacer esto perfectamente gracias también al hecho de que era mestiza. Solo la magia y el Doui de los seres humanos podrían aislar completamente su fuente de vida sin ser erosionados por contaminación. Finalmente, comenzó oficialmente el cultivo de Shen Yanxiao en el 5º piso de la Torre del Espíritu Puro. Pero esta vez Shen Yanxiao no decidió dejar que Xiu volviera a su cuerpo. En cambio, con la cara roja, continuó manteniendo el doble ritmo de cultivo mientras estaba sentado con las piernas cruzadas con Xiu. Capítulo 1284. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 1. Con el método de filtrar y controlar la contaminación, Shen Yanxiao finalmente pudo cultivar en el 5º piso de la Torre del Espíritu Puro. Con su experiencia en el 5º piso, fue mucho más fácil para Shen Yanxiao ingresar al 6º y 7º piso de la Torre del Espíritu Puro. Ella todavía buscaba a Yer para cambiar los pases cada 7 días. En medio mes, ella fue directamente al 7º piso de la Pure Spirit Tower. Sin embargo, esta noticia causó sensación en todo el campo de entrenamiento avanzado. Ningún elfo había llegado al 7º piso de la Torre del Espíritu Puro durante mucho tiempo. Incluso los elfos talentosos solo podían cultivar alrededor de 5 pisos. El 7º piso de cada una de las Pure Spirit Towers en el campo de entrenamiento avanzado había estado vacío durante mucho tiempo. Ahora, Shen Yanxiao se convirtió en el primer elfo en poner un pie en el 7º piso de la Torre del Espíritu Puro después de cientos de años. Cuando Shen Yanxiao ya estaba sentado en la cima de la Torre del Espíritu Puro, también había algunos talentos. Entre los elfos del mismo grupo que ella que ya habían entrado al 2º piso de la Torre del Espíritu Puro. Unran fue aún más sobresaliente ya que ya adquirió la calificación para cultivar en el 3er piso del Pure Torre del Espíritu. Cuanto más alto subía, mayor era la contaminación mezclada con la fuerza vital. Cuando Shen Yanxiao era al descargar la contaminación de su cuerpo, descubrió que su Doui y su magia habían hecho algunos progresos. Finalmente, en el 3er día de su cultivo en el 7º piso, se desbloqueó otra capa del sello en su cuerpo. De nuevo, la capa desbloqueada del sello restauró la fuerza de brujo de Shen Yanxiao al nivel de invocador, pero aún era un poco peor en comparación con cuando estaba en su apogeo. Sin embargo, ya era suficiente para su uso. Shen Yanxiao se instaló oficialmente en el 7º piso de la Pure Spirit Tower. De vez en cuando,
Ella salía y a veces se escabulla a la ciudad del viento para hablar con Lancy sobre la modificación del varón púrpura. De hecho, Shen Yanxiao había pensado una vez si cortar o no las ramas del mini árbol de la vida en la torre del espíritu puro. Sin embargo, Xiu la había sacado de sus sueños. Aunque era probable que los árboles de las Pure Spirit Towers fueran parte del árbol de la vida, también se habían ampliado. Capítulo 1285. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 2. Temprano en la mañana, los elfos que tomarían el examen se reunieron en el lugar del examen donde un equipo de elfos llevando insignias de la guardia de Lunargenta estaba pulcramente bajo la luz del sol, con una armadura ligera plateada que era particularmente llamativa. Bajo el sol. Los elfos de este grupo que tomaron el examen solo tenían más de 20 años. Permanecieron uno al lado del otro, nerviosos, observando el elfos de los guardias de Lunargenta. ¿Extraña? Yanxiao, ¿ella no vendrá hoy? Uno de los elfos que participaría en el examen miró a su alrededor, pero no encontré la pequeña figura aberrante. Desde que Shen Yanxiao se recluyó en la torre del espíritu puro, solo la habían visto cuando buscaba un pase de Yer. Hace 4 meses, Shen Yanxiao obtuvo el último pase. Hacía 4 meses que no la veían. Todos los elfos tenían curiosidad por saber hasta qué punto había crecido la fuerza de Shen Yanxiao. La fuerza de Anran en este grupo de elfos era superada solo por Shen Yanxiao. Antes de finalizar el periodo de formación, ya había corrido al 5.º piso de la torre del espíritu puro. Desafortunadamente, no se le permitió más tiempo. Él todavía no se había cultivado en el 5.º piso de la Pure Spirit Tower durante 2 días cuando el examen ya había llegado. No sé. No la vi por la mañana, probablemente no vendrá. Debido al cambio de actitud de Yer, estos elfos trataron mucho mejor a Shen Yanxiao y Anran. Ella debe venir. Estoy esperando ver cuán feroz se ha vuelto. Creo que es este examen el que es feroz. Escuché que nadie había aprobado el examen en los periodos anteriores. Él parece que el estándar de prueba de los guardias de Lunargenta ha mejorado. Aparentemente, ni un solo elfo ha podido ingresar en los últimos 6 meses. Un elfo bien informado informó inmediatamente las últimas noticias que había aprendido. ¿De ninguna manera? ¿Lo aumentaron? En el examen anterior, solo 1 o 2 elfos pudieron pasar la primera fase. Si ellos lo mejoré de nuevo, ¿quién puede pasarlo ahora? Después de enterarse de tal noticia, un grupo de elfos inmediatamente parecieron berenjenas heladas, muy apáticos. Como todos sabían, el examen de selección de la guardia de Lunargenta fue notoriamente anormal. Aunque todos eran élites entre los elfos negros, cada grupo de elfos que tomaron el examen de la guardia de Lunargenta siempre serían eliminados. Abajo en grandes cantidades. Los elfos que no serían elegidos para los guardias de Lunargenta serían asignados a trabajar en otras ciudades. Eran mejores que los elfos negros ordinarios. A lo sumo, serían enviados a ciudades de nivel negro, y no sería así. Tener demasiado impacto sobre ellos. Los que se sentirían miserables serían aquellos en el campo de entrenamiento primario, ya que podrían ser asignados a un área pobre. Como la Costa Claro de Luna. No espero demasiado. Simplemente dejarme quedarme en una ciudad negra ya está bien. Trataré estos 6 meses como un curso de actualización. Inesperadamente, algún elfo adoptó una perspectiva alegre. De hecho, había muchos elfos en los campos de entrenamiento avanzado que tenían este tipo de ideas. La selección de los guardias de Lunargenta siempre habían sido rigurosos. Todavía tenían conciencia de sí mismos y sabían que sería muy difícil para que sean seleccionados. Pero incluso si no fueran seleccionados, podrían continuar trabajando en las ciudades de nivel negro. Él no era diferente de antes. Por el contrario, al igual que en el medio año del campo de entrenamiento avanzado, todavía podrían obtener alguna mejora. Ahora los requisitos de selección para los guardias de Lunargenta habían aumentado nuevamente, y casi todos los elfos habían abandonado por completo la esperanza de unirse. Solo un elfo todavía tenía ojos como antorchas y estaba lleno de firmeza. Anran estaba a un lado, mirando a los elfos de los guardias de Lunargenta y apretando los puños en secreto. Pase lo que pase, tenía que ingresar a los guardias de Lunargenta.
No importa lo difícil que haya sido el examen, debes superarlo. Capítulo 1286. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 3. El líder de los guardias de Lunargenta, sosteniendo la lista en su mano, miró a los elfos frente a él. Después, mirando a su alrededor, sus cejas se arrugaron ligeramente y preguntó: ¿Han venido todos? Durante un rato, los elfos guardaron silencio. No. Absolutamente no. El pequeño aberrante entre ellos todavía no había llegado. Sin embargo, nadie se atrevió a responder. Como instructora, había estado prestando atención a la entrada del área de prueba. Shen Yanxiao aún no había aparecido, lo que lo dejó bastante desconcertado. Si se hubiera perdido el examen hoy, Shen Yanxiao habría perdido la oportunidad de unirse a los guardias de Lunargenta. Mientras tanto, por otro lado, Shen Yanxiao se había sentido frustrado debido a algunas personas. Shen Yanxiao bajó de la torre del espíritu puro temprano en la mañana y estaba listo para ir al examen. Tan pronto como salió por la puerta, vio 5 hermosas figuras aparecer ante sus ojos. Yanxiao, ¿cómo es el resultado? ¿Tienes confianza? Mo Yu levantó su rostro brillante y sus 2 ojos brillantes miró a Shen Yanxiao. Detrás de él, Mo Feng, Mo Yan, Mo Lei y Momu se alinearon en fila. No es necesario mencionar qué ordenados estaban. ¿Por qué has venido? Shen Yanxiao se quedó estupefacta mientras miraba a los 5 elfos que estaban bromeando. Durante las horas de trabajo. Estamos preocupados por ti, así que vinimos a ver cómo estás. Mo Yu respondió con una sonrisa. Anoche preguntó sobre la ubicación de Shen Yanxiao. Luego, temprano en la mañana, les gritó a sus amiguitos que se agacharan. Abajo ante la puerta de la torre del espíritu puro. Shen Yanxiao fue enviado al campo de entrenamiento avanzado por los 5. Cualesquiera que fueran sus resultados, reflexionar sobre la visión y la reputación de los 5 elfos. Aunque Shen Yanxiao tuvo un buen desempeño en el campo de entrenamiento avanzado durante este tiempo, al final, su base era mucho peor que otros elfos, por lo que fueron tan cautelosos que corrieron y hicieron averiguaciones discretas a primera hora de la mañana. Estoy bien. Tengo confianza. Shen Yanxiao se quedó sin palabras. Los 5 no deberían estar pensando en impidiéndole tomar una prueba o algo así en este momento, ¿verdad? Eso es bueno. Mo Yu asintió con satisfacción. Entonces, ¿puedo ir a hacer el examen ahora? Capítulo 1288. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 5. Después de la segunda evaluación, los 7 elfos que habían pasado la prueba lucían muy horribles, y el elfo responsable del examen de selección debía darles un tiempo de descanso. Solo que en sus ojos había un rastro de desolación. Aunque los 7 elfos pasaron la prueba, a excepción de un elfo, los otros 6 elfos no habían pasado la segunda evaluación. Así de bien, apenas. Decir que no eran las mejores opciones no era duro. El líder de los guardias de la Lunargenta dirigió su atención al único elfo que se había desempeñado un poco mejor. Solo este tipo estaba verdaderamente calificado. An Ran ralentizó su respiración y ajustó su estado de ánimo. La segunda evaluación por la que acababa de pasar fue realmente inesperado. An Ran no se dio cuenta de que el elfo de los guardias de Lunargenta lo estaba mirando. Justo cuando la tercera fase estaba a punto de comenzar, una pequeña ola de figuras se dirigió hacia el lugar del examen. Esperar. Mo Yu rugió sin miedo en el lugar del examen. Su delgada mano agarró directamente la muñeca del líder elfo de la guardia de Lunargenta. Maestro Yu. El líder elfo obviamente quedó atónito al ver a Mo Yu. Maestro Yu. Los elfos que estaban tomando el examen en el costado se quedaron sin aliento al escuchar estas 2 palabras. En los guardias de Lunargenta, fue uno de los 5 mejores capitanes de equipo de los últimos años. Los elfos lo llamaron maestro. Yu. Era responsable de uno de los caminos que conducían desde Monsine City a una ciudad de nivel negro. Se podría decir que en los guardias de Lunargenta, aparte del comandante en jefe, las posiciones de Mo Yu,
Mofeng y otros eran los más altos. Los 5 aún no eran viejos, pero su fuerza era inusualmente grande. Así, se convirtieron en ídolos de muchos elfos. Moyu y los demás siempre habían estado en Monsine City y rara vez se iban. Sin embargo, los elfos no esperaba que vieran a Moyu aquí hoy. Pero antes de que los elfos pudieran recuperarse de su sorpresa al ver a Moyu, Mofeng y los demás también se acercaron. 5 jóvenes y apuestos elfos con temperamentos elegantes aparecieron repentinamente en el lugar del examen, de modo que todos los elfos casi se quedaron mirando. Ese es Mofeng. Moyan, es Moyan, lo admiro mucho. Ah, mi maestro Lei también está aquí. Capítulo 1289. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 6. Shen Yanxiao, que había sido expulsado en silencio, miró al elfo responsable del examen de selección. La otra parte miró a Shen Yanxiao y luego miró a Moyu y los demás antes de volver a mirar a Shen Yanxiao. He escuchado a tu instructor decir que no te sientes bien. ¿Puedes hacer el examen ahora? El elfo inmediatamente la asoció con el elfo desaparecido y preguntó con un tono suave. Shen Yanxiao todavía era joven, todavía no había llegado a la edad adulta, por lo que el tono del elfo responsable del examen era obviamente mucho mejor. Shen Yanxiao parpadeó ante la otra parte. En sus claros ojos verdes, ella no podía ver ninguna impureza. Efectivamente, los miembros de la Guardia de Lunargenta no se habían visto afectados en lo más mínimo por la contaminación. ¿Puedo? Shen Yanxiao sonrió y asintió con la cabeza. Eso es bueno. Entonces te dejaré realizar la evaluación de rango primero. El elfo asintió y dejó que otro elfo trajera a Shen Yanxiao. Para tomar la prueba de rango. Ustedes sigan adelante. No te preocupes por nosotros, solo estamos aquí para echar un vistazo un rato. Moyu y los demás sonrieron. Y se retiró a un lado. Aunque los elfos que dirigían el examen de selección eran sus subordinados, tenían su propia división del trabajo y no interferirían entre sí. El líder elfo sonrió y no dijo mucho, pero todos los demás miembros de los guardias de la Lunargenta que estaban en ella escena había aceptado tácitamente escupir a Moyu unos cientos de veces en sus corazones. Eso fue tan conveniente. Eso fue una coincidencia. Maestro Yu, ¿en realidad estaba tratando de engañarnos con habilidades tan pobres? ¿Quién no sabía que a ustedes 5 les había gustado un pequeño elfo antes, que para enviar ese elfo al nivel avanzado? Campo de entrenamiento. ¿Ustedes 5 habían corrido hacia el Elder Yue para suplicarle? ¿No era el que vino contigo hace un momento un elfo menor? Qué gran coincidencia que hayan conocido a un elfo así en el camino. Realmente no tenían idea. ¿Era este pequeño el que a ustedes 5 les había gustado? Todos los miembros de la Guardia de Lunargenta eran muy conscientes de ello, pero también tenían autocontrol, suficiente para no exponer las malas excusas de Moyu. Por otro lado, los elfos que habían venido a tomar el examen uno por uno se golpearon el pecho y patearon queriendo intercambiar su identidad con Shen Yanxiao. Si hubieran sabido que podrían conocer a los 5 jóvenes Lunargenta, no habrían llegado tan temprano incluso si los hubieran matado a golpes. Se hubieran quedado firmemente ante la entrada y esperé allí para encontrarme con los 5 accidentalmente. Justo cuando los elfos estaban chismeando en secreto sobre Moyu y otros, Shen Yanxiao había sido llevado al lugar donde se llevaba a cabo la evaluación de rango. Shen Yanxiao miró el cristal. Pilar tan ancho como una palma frente a ella y levantó ligeramente una ceja. Antes de que ella viniera aquí, Moyu dijo claramente que no había necesidad de probar su rango. No, parecía decir que no había líquido de prueba. Shen Yanxiao había sido derrotado hasta el silencio por la idiotez de Moyu. ¿No se usó también este pilar de cristal para probar el rango de un elfo? Solo tenía una diferencia del ancho de un cabello con el líquido de prueba. Caer. El elfo del lado le explicó a Shen Yanxiao cómo usar el pilar de cristal en esta prueba. El método de uso del pilar de cristal era completamente diferente al del líquido de prueba. Era necesario que el elfo dejara caer su propia sangre sobre el pilar de cristal. El pilar de cristal estaba dividido en 3 partes, cada una de las cuales representaba una calificación.
Solo al alcanzar la tercera división un elfo habría alcanzado el grado avanzado del elfo negro. Shen Yanxiao se mordió cuidadosamente la yema del dedo y dejó caer su sangre sobre el pilar de cristal. En el segundo siguiente, un rayo de luz subió desde la parte inferior del pilar de cristal. Primera división, segunda división, tercera división. Sin embargo, justo cuando el rayo de luz se precipitó hacia la tercera división del pilar de cristal, de repente se extendió a todo el pilar de cristal. Grieta, solo escucharon un crujido nítido, luego apareció una grieta en el pilar cristalino. Capítulo 1290. El examen de selección de los guardias de Lunargenta, 7. El sonido fue tan fuerte que todo el lugar del examen quedó sumido en un silencio sepulcral. Las sonrisas en los rostros de Muyu y los demás se volvieron rígidas en un instante. Shen Yanxiao miró el pilar de cristal roto y un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos. Maldita sea. ¿Era posible que este pilar de cristal pudiera identificar su sangre mestiza? Maestro Yu. El elfo que estaba a cargo de la evaluación de rango miró a Shen Yanxiao con una mirada atónita antes. Desviando su mirada hacia Muyu con asombro, sus ojos estaban llenos de incredulidad. El rostro de Muyu reveló asombro mientras miraba desfavorablemente a Shen Yanxiao. ¿Esta pequeña niña ya ha alcanzado el nivel del elfo plateado? ¿Cómo es esto posible? Muyu expresó con incredulidad sus pensamientos. Los elfos que estaban tomando el examen lateral se sorprendieron uno tras otro después de escuchar las palabras de Muyu. Elfo plateado. Ese era el rango de los elfos supremos que caminaban libremente por Monsine City. En el continente Dios de la Luna, los elfos generales estaban divididos en 5 niveles, pero ninguno de estos 5 niveles representaba la mayor fuerza de los elfos. Por encima de los elfos negros avanzados, todavía había 2 existencias que trascendían todos los niveles. Ese era el elfo plateado y el elfo dorado. Sin embargo, mirando todo el continente Dios de la Luna, era imposible encontrar ningún elfo plateado en ningún otro lugar. Aparte de Monsine City. Fue porque si uno quería alcanzar el nivel plata, debía continuar cultivándose durante mucho tiempo. Prácticamente al lado del árbol de la vida para lograr tal logro. Pero no todos los elfos de Monsine City eran elfos plateados. De hecho, incluso entre los guardias de Lunargenta, solo había 6 elfos que habían alcanzado el nivel plata. Aparte de los 5 jóvenes Lunargenta, solo estaba el comandante en jefe de los guardias de Lunargenta. Todos los elfos eran conscientes de que, a menos que entraran en Monsine City, no podrían llegar a este lugar. Nivel legendario por el resto de sus vidas. En cuanto a los elfos dorados, solo había uno en todo el continente Dios de la Luna. Ese era, el Rey Elfo. Pero, Shen Yanxiao obviamente nunca antes había entrado en Monsine City, y claramente todavía era una persona corriente y corriente. Elfo Cian hace medio año. ¿Cómo es que, después de medio año, ella traspasó los límites de las leyendas? Antes que ella podría poner un pie en Monsine City, ¿en realidad ya había atravesado el umbral de los elfos plateados? Sin mencionar que los otros elfos estaban completamente estupefactos, incluso Moyu, Mofeng y los demás, que habían enviado a Shen Yanxiao al campo de entrenamiento avanzado, quedaron completamente petrificados. Yanxiao, ¿qué tan grande es su potencial? Molei tragó saliva y no podía creer lo que había visto. Los 5 eran superados solo por el comandante en jefe de la Guardia de Lunargenta. Se podrían colocar entre millones de elfos y aún así tomar la primera posición con su fuerza. Aún así, fue solo 3 años más tarde, después de al entrar en Monsine City, habían llegado al nivel plateado, pero Shen Yanxiao solo pasó medio año. En realidad, solo se cultivó durante medio año en la Torre del Espíritu Puro de la Ciudad Negra para alcanzar los logros que se había acumulado durante varios años. No perdí nada con esta paliza. Muyu miró rígidamente a Shen Yanxiao e inconscientemente extendió la mano. Y se tocó el hematoma de la cara. Este fue el resto de su prueba para Shen Yanxiao. Pensó que con la fuerza de Shen Yanxiao, era imposible que ella lo lastimara. Aún así, Shen Yanxiao lo había hecho. Sin embargo, pensó que esto era solo porque la había subestimado, pero nunca había pensado que esto la niña era, increíblemente, igual que él, una elfa plateada.
Tenía la actitud de tratar con un elfo negro cuando había intercambiado golpes con Shen Yanxiao, así que en realidad habría sido más extraño si no lo hubieran golpeado. Capítulo 1291. El examen de selección de los guardias de Lunargenta. 8. Los elfos que estaban al lado esperando para tomar las siguientes pruebas se habían asustado mucho por los resultados de las pruebas de Shen Yanxiao. Siempre supieron que Shen Yanxiao era alguien aberrante, pero no esperaban eso. Ella ya había trascendido el reino de la aberración, convirtiéndose en una aberrante entre seres aberrantes. Medio ayo. Solo medio ayo. Y este tipo había superado el nivel plateado en la Torre del Espíritu Puro. Pensando en los 10 que ni siquiera habían alcanzado el nivel de los elfos negros avanzados, simplemente querían muere de una vez. Los elfos que habían pasado la primera fase del examen inicialmente se sintieron complacientes, pero después de ver los resultados de la prueba Shen Yanxiao, de repente sintieron la necesidad de golpearse contra las paredes y morir. Este tipo todavía era menor de edad, pero ya era tan feroz. ¿Dónde se suponía que debían poner la cara los adultos como ellos? ¿Ahora? Cuando recordaron cómo despreciaron a Shen Yanxiao por su insignia temporal al comienzo del entrenamiento. Campamento, estos elfos solo tenían ganas de llorar. Si un tipo tan aberrante todavía era un desperdicio inútil, entonces bien podrían saltar de la mano de un acantilado. Maestro Yu, realmente encontró un tesoro. El líder elfo responsable del examen de selección tragó saliva. Con dificultad, sus ojos se llenaron de sorpresa. Había sido responsable de seleccionar nuevos miembros de la Guardia de Lunargenta en el campo de entrenamiento avanzado para ya hace varios años, y se podría decir que Shen Yanxiao era el elfo de más alto nivel que jamás había visto. Habían estado discutiendo en privado sobre la decisión de Mu Yu y otros antes. ¿Por qué hicieron una excepción? ¿Y enviar a un elfo cian menor al campo de entrenamiento avanzado? Ahora, parecía que estos 5 maestros en realidad eran bastante ingeniosos. Sus visiones fueron realmente buenas. Jaja, por supuesto. ¿Alguna vez mi visión estará equivocada? Mo Yu dijo sonriendo, pero de hecho, su corazón aún tenía que recuperarse. Del shock. Shen Yanxiao se encontró con las miradas ardientes de un grupo de elfos, su corazón ligeramente aliviado. Parecía su mestiza. La identidad no había sido descubierta. ¿Pero qué nivel tenía este elfo plateado? Shen Yanxiao realmente no sabía nada al respecto. En la última parte de su cultivo en la Torre del Espíritu Puro, Shen Yanxiao había desbloqueado 2 capas más del sello. Ahora, solo quedaban 2 capas en el sello de los elfos. Una vez que entró en Monsine City, ella creía que no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera resolver por completo el sello del elfo. La única lástima fue que, aunque su fuerza de invocadora se había recuperado a su punto máximo, no había mejorado mucho. Esto deprimió un poco a Shen Yanxiao. Afortunadamente, su identidad de Magic Archer había progresado mucho. ¿He pasado la evaluación de rango? Shen Yanxiao no entendió demasiado el significado detrás del elfo plateado. Ella simplemente miró con calma al elfo que estaba a su lado y preguntó. El elfo volvió en sí. Él asintió con la cabeza como si estuviera machacando ajo y su par de ojos verdes en Shen Yanxiao estaban llenos de admiración. Un elfo plateado menor. ¡Oh! ¡Cielos! Debe recuperar en secreto este pilar de cristal de prueba y ponerlo en su colección. Shen Yanxiao se encogió de hombros y se puso el dedo herido en la boca, tras lo cual caminó hacia un lado. ¿Podemos comenzar la próxima prueba? Shen Yanxiao miró fijamente al elfo responsable del examen y preguntó muy atentamente. El líder elfo asintió lentamente con la cabeza, mirando a Shen Yanxiao como si estuviera mirando un dinosaurio viviente. Shen Yanxiao desvió su mirada hacia Mu Yu y los demás y descubrió que sus expresiones estaban muy distorsionadas. Entonces ella simplemente no dijo nada mientras seguía al instructor del examen de selección y caminaba hacia la pequeña choza que parecía muy destartalado.